Bienvenidos a Geopolítica. Soy Francisco Tudela. El día de hoy tenemos dos temas, uno muy político pero también muy filosófico al mismo tiempo, que es el discurso del secretario de Estado de los Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich el 14 de febrero. Hizo una defensa de la civilización occidental y la necesidad de que Europa recupere el orgullo en su civilización, pero también en sus estados soberanos. Dijo que lo que los reunía era la seguridad de Europa, la seguridad nacional de los estados, y que los estados eran defendidos por ejércitos que no luchaban por abstracciones, sino por naciones, por sus pueblos, por su gente. Un discurso interesante y polémico. El segundo tema que nos trae hoy acá es el ultimátum que el presidente Trump le ha dado a Irán para que alcance finalmente un acuerdo de limitación nuclear, esto es, de no enriquecer el uranio a partir de cierto punto en sus plantas nucleares y de desmantelar su programa de misiles balísticos, en pocas palabras, de no tener la bomba atómica ni de los medios para lanzarla. Esto ha producido distintas reacciones, algunas de Rusia y China, como vamos a ver en un instante, y otras de los propios ayatolás y jerarcas del régimen islámico de Teherán. Volvemos en un instante con el primero de estos temas. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según el ministro. El 14 de febrero en Múnich se realizó la conferencia anual de seguridad que reúne a los países europeos, al Canadá, a los Estados Unidos y al cual además asisten jefes de Estado de otras naciones. En esta conferencia, donde hubo más de 40 jefes de Estado, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dio un discurso que es clave para entender la política exterior norteamericana en este momento y también para entender los cambios internos de los Estados Unidos. Destacó la primera conferencia hace 63 años de seguridad en la OTAN, entre los países de la OTAN, y dijo que cuando se fundó esta conferencia en 1963, el continente europeo estaba dividido contra sí mismo. Esto es, era la Guerra Fría, se acababa de colocar el muro de Berlín, estaban los estados comunistas y los que él ha denominado los estados que defendían la libertad, confrontados en este escenario. Y dijo que era una época muy dramática, pues meses antes se había producido la crisis de los misiles en Cuba, en la cual el mundo estuvo al borde de un conflicto nuclear. Dijo que lo que unía a los Estados Unidos y a Europa, aquello por lo cual realmente luchaban en aquella época y hoy en día, era una civilización, la civilización occidental. Dijo que a partir de 1989, esto es cuando cae el muro de Berlín, una civilización volvió a estar completa. Esto es, caído el comunismo, primero en los países de Europa del Este y luego en 1991 en la Unión Soviética, pues Occidente recuperó su unidad histórica y su interrelación histórica que había sido resquebrajada, dividida por el comunismo. Dijo
que también con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética nació lo que él ha llamado una peligrosa ilusión, que es que estábamos en el fin de la historia, crítica velada a Francis Fukuyama, autor de un ensayo con ese nombre, El fin de la historia y el último hombre, que hizo un pronóstico que evidentemente la realidad ha negado. Dijo que abrazaron, Marco Rubio dijo que abrazaron europeos y americanos una idea absurda, una idea dogmática de libre comercio sin restricciones y de los negocios, reemplazando estas dos cosas a las naciones y a las sociedades nacionales. Dijo que esta idea absurda ignoraba la naturaleza humana y la experiencia histórica de 500 años de historia documentada de Occidente. Dijo que seguir estas políticas en los 90 y después al principio del siglo XXI les costó muy caro, pues señaló que mientras algunos países que no compartían este esquema protegían a sus economías y subsidiaban a sus empresas, haciendo trampa frente a este sistema de libre comercio y beneficiándose ellos y buscando socavar a Occidente también, ellos, los europeos y los norteamericanos, desindustrializaban sus sociedades, perjudicando a vastos sectores de las clases trabajadoras y de las clases medias. Occidente, dijo Marco Rubio, perdió millones de puestos de trabajo en las clases medias y trabajadoras y entregó sus cadenas de suministros críticos a sus adversarios. Esto de por sí ya es una embestida muy grande contra las tesis, liberales, ortodoxas que se adoptaron después de la caída del muro. Dijo Rubio que entregaron secciones de su soberanía a instituciones internacionales, que apaciguaron a la secta climática, sus palabras, y descuidaron la defensa nacional por buscar el estado de bienestar. Recordó que todos ellos, los europeos y los norteamericanos, esto es la OTAN en el contexto de la conferencia, formaban parte de una misma civilización, la civilización occidental, que estaban unidos por siglos de historia común, de fe cristiana, de cultura, de patrimonio y lengua, gracias al sacrificio de sus antepasados. Recordó el tema que los unía ahora en Múnich, esto es la seguridad nacional, y dijo que esta no se reducía a cuestiones técnicas, a cuestiones de aviones, de armamentos y de presupuestos, sino a lo que se defendía con esas cosas. Dijo que los ejércitos luchan por un pueblo, por una nación y por un modo de vida, y afirmó que defendía una gran civilización que aspiraba a ser dueña nuevamente de su propio destino. Señaló que fue en Europa donde nacieron las ideas de libertad que cambiaron al mundo y dieron el Estado de Derecho, las universidades y la revolución científica, enfatizando que la desindustrialización sufrida fue una política deliberada y consciente de Occidente, pero una tontería, palabra de él, que los dejó dependientes de otros y vulnerables a las crisis. Le dijo a los europeos que debían defender sus fronteras nacionales como acto fundamental de soberanía nacional, que la migración masiva desestabilizaba a las sociedades de Occidente, tanto a las del Nuevo Mundo como a las del Viejo Mundo. Y criticó a las Naciones Unidas diciendo que las Naciones Unidas tenían un gran potencial, pero que no cumplía o no quería cumplir
el objetivo principal, su razón de ser, que era preservar la paz y resolver la guerra, y que no frenó el programa nuclear iraní. Dijo que del pasado, cuando se fundó la OTAN, la decadencia era una elección que los países de Occidente se negaron a tomar. Los aliados, dijo, deben poder defenderse por sí mismos, además de ayudarse unos a otros y estar orgullosos de lo que son y de la civilización a la cual pertenecen. Luego hizo una descripción de lo que podríamos llamar el Occidente anglosajón y norteamericano y afirmó finalmente: estoy aquí para dejar claro que Estados Unidos traza un camino hacia un nuevo siglo de prosperidad. Se ve entonces que la visión de la administración Trump, la visión del secretario de Estado Marco Rubio, es una visión integral, pensada, que implica reforzar y reconstruir el poder de Occidente y de su civilización. Volvemos en un instante con otro tema interesante, que es el ultimátum del presidente Trump a Irán. Irán se encuentra en un momento crítico y decisivo. El 19 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el mundo tiene 10 días para observar, para ver si Irán acepta un acuerdo de limitación nuclear y balístico. Añadió: de lo contrario, sucederán cosas malas. Al inaugurar su directorio o Junta de la Paz, que es esta organización a la cual ya se han adherido más de 27 países, para Gaza y la implementación del plan de paz en Gaza, Trump señaló que las conversaciones con Irán deben avanzar a un paso más rápido. Señaló que Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno, tuvieron reuniones fructíferas con los iraníes. Y las declaraciones del presidente Trump lo que están mostrando entonces es que el directorio Junta de la Paz va más allá de Gaza y abarca toda la región, incluyendo Irán. Busca cumplir el rol que la ONU no pudo cumplir en la guerra de Gaza. Esto es, no lo pudo cumplir porque dentro de la ONU hay un cambio en las relaciones de poder por el auge de potencias extraoccidentales. Esta posición de los Estados Unidos de crear este directorio Junta de la Paz ha incomodado a Francia, al Reino Unido, a Alemania y al Canadá, que no forman parte de este nuevo organismo creado por el presidente Trump. El directorio ya ha comprometido $7.000 millones y el presidente Trump dice que van a llegar a $10.000 millones para el paquete de ayuda a Gaza. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se opone al paquete de ayuda y se opone porque dice que no es aceptable mientras Hamás no esté completamente desarmado, cosa contemplada en el plan de paz. Pero el apoyo iraní a Hamás, a Hezbollah, a los Hutis en el Yemen, así como la posibilidad de desarrollar la bomba atómica y los misiles capaces de llevarla a grandes distancias, es el factor clave de la crisis existente en el Medio Oriente. Y es por eso la referencia y el ultimátum que hace el presidente Trump.
Mientras las conversaciones diplomáticas entre Irán y los Estados Unidos avanzan lentamente, los norteamericanos movilizan y acumulan activos militares en la región en un número, en una magnitud sin precedentes. 3 grupos de ataque dirigidos cada uno por un portaaviones nuclear, el USS Abraham Lincoln, el USS Gerald Ford, el más grande del mundo, y en camino el USS George H. Bush. Escuadras de destructores en cada grupo, 2 destructores con misiles guiados en el Golfo de Hormuz, 1 en el Mar Rojo y 2 más en el Mediterráneo. 3 buques de combate de litoral en el Golfo Pérsico, un submarino nuclear e infinidad de aviones de quinta generación F-22 y F-35, además de los F-15 que están instalados en este momento en Jordania. Aviones de guerra electrónica, aviones cisterna, aviones de vigilancia y comando y la creación de un nuevo centro de mando en la base aérea de Al Udeid en Qatar. Este despliegue de fuerzas recuerda un poco lo que sucedió en Venezuela. No es simplemente una presencia, daría la impresión que es el preludio de una acción. Pero esto naturalmente ha producido reacciones y paralelamente a este despliegue y las declaraciones del presidente Trump diciendo que en 10 días deben verse cambios, Rusia y China han iniciado maniobras navales conjuntas con Irán y unos juegos de guerra denominados Franja Marítima de Seguridad. Esta presencia rusa y china es un gran disuasivo frente a un ataque contra Irán, mientras los buques de las flotas rusa y china permanezcan en esa zona, pues evidentemente el ataque es improbable. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ha declarado que la Armada de los Estados Unidos puede ser hundida y no acepta las condiciones que los Estados Unidos solicitan a Irán, por ejemplo, no enriquecer el uranio más allá del 20%. Ya estaban enriqueciendo el uranio al 60% y una bomba atómica como la de Hiroshima o Nagasaki se fabrica con uranio enriquecido al 80%. Estaban avanzados en el camino hacia ese 80%. Y entonces el líder supremo, Ali Khamenei, ha dicho que ellos no aceptan estas condiciones de los americanos y que además esas condiciones lo que buscan es desestabilizar al régimen de los clérigos chiitas en Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, negocia lo que él ha denominado líneas generales, o sea, desde el punto de vista iraní en las negociaciones con los americanos, que los americanos califican de constructivas. El canciller iraní dice que no están tocando el fondo del asunto, sino las líneas generales. Y dijo que las plantas nucleares y los misiles balísticos no son negociables. Claro, es una cuestión de grado. Las plantas nucleares pueden producir uranio, pero ¿hasta qué punto de enriquecimiento? Y la misilística puede continuar siempre que no sean misiles balísticos, plataformas de bombas atómicas. El presidente de Irán, por su parte, el señor Pezeshkian, ha afirmado que Irán no va a aceptar imposiciones foráneas. Todo esto, naturalmente, da la impresión de que Irán y los Estados Unidos están en un curso de colisión y que esa es la razón del ultimátum del presidente Trump. Volvemos en unos momentos con las conclusiones de los 2 temas que hemos tratado hoy.
Cuando Samuel Huntington publicó su libro El choque de civilizaciones, en los años 90, afirmó enfáticamente que desde que cayó la Unión Soviética en 1991, nunca más nadie había mencionado la civilización cristiana y occidental, que había salido ese término del lenguaje político. Pues bien, el discurso de Marco Rubio este 14 de febrero en Múnich ha reintroducido el concepto de la civilización occidental y puesto fin a este largo silencio. Sin embargo, la descripción de la civilización occidental que Rubio hace, si bien es correcta en su esencia, omite, por ejemplo, al mundo hispano y al mundo hispanoamericano. Si bien sí habla del hemisferio occidental, refiriéndose a las Américas, hay que comprender que es imposible describir al mundo histórico occidental sin mencionar el rol de España en el descubrimiento de América, en la conquista, en la colonización de las Américas. Él dice que Cristóbal Colón era un navegante italiano, pero no menciona a su empleador, que era Isabel la Católica, reina de España. La América española y portuguesa forman parte de la civilización occidental y su legado en las Américas es fundamental para entender este continente. Esto es una deficiencia del discurso de Marco Rubio, estando España presente en esa conferencia. Sin embargo, el lado positivo, lo fundamental, es la defensa de Occidente y de sus estados nacionales, y esto sí ha sido claramente dicho. En cuanto a Irán, es obvio que los diplomáticos iraníes se mueven dentro de este concepto de las líneas generales porque están ganando tiempo tratando de evitar un ataque. Pero mientras tanto, el régimen iraní está en alerta máxima y está ayudado por los rusos y los chinos abiertamente. Según la percepción de las altas esferas de distintos gobiernos, sí puede darse pronto un ataque de los Estados Unidos de América a Irán. No sería una acción de poca envergadura y creo que sería muy costoso para ambas partes. Hasta un próximo programa de Geopolítica, nos despedimos de ustedes. Miles de personas en una operación